En el video de hoy, vamos a hablar sobre un tema realmente fascinante, y para muchos, totalmente desconocido, el sistema educativo en tiempos de los rabinos. Vamos a descubrir cómo se transmitía el conocimiento sagrado, qué rol jugaban los maestros, cómo aprendían los niños y jóvenes judíos, y por qué este modelo fue tan poderoso que logró preservar la fe y la identidad de un pueblo a lo largo de milenios. Si alguna vez te has preguntado cómo era posible que, sin universidades modernas ni bibliotecas digitales, se conservara y enseñara con tanta precisión la palabra de Dios, entonces quédate con nosotros, porque estás a punto de sumergirte en uno de los pilares más profundos de la historia del pueblo judío. Para comenzar a entender este sistema educativo, tenemos que ubicarnos en un contexto donde la fe no era simplemente una creencia privada, sino una forma de vida. Para los judíos de la antigüedad, aprender no era una opción, era una obligación espiritual. El estudio de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, no era un simple acto académico, sino un mandamiento divino. La educación comenzaba desde la infancia, y el hogar era el primer aula. El padre tenía la responsabilidad directa de enseñar la ley a sus hijos. Era un mandato que provenía del mismísimo Deuteronomio. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esto no era una sugerencia, era un estilo de vida. Desde pequeños, los niños judíos crecían escuchando la palabra, memorizándola, y viendo a sus padres vivirla. Pero el hogar no era el único lugar de enseñanza. Muy pronto, los niños eran llevados a la Beit Sefer, la casa del libro. Esta era una escuela básica donde, generalmente, los varones desde los 5 o 6 años empezaban a aprender a leer y escribir utilizando textos bíblicos. No se trataba de cuentos o libros ilustrados. Desde el principio, el material de estudio era la Torá. El maestro, conocido como el Melamed, les enseñaba a pronunciar correctamente las palabras hebreas, a recitar pasajes completos y a memorizar con precisión. La memorización era clave, porque no todos tenían acceso a rollos escritos, y la tradición oral era el medio principal para conservar el conocimiento. La educación aquí no era ligera. El estudiante no solo debía aprender, sino también desarrollar reverencia por lo que estaba aprendiendo. Estudiar la Torá era una experiencia espiritual, no simplemente académica. Con el paso de los años, aquellos que mostraban dedicación y capacidad pasaban a una etapa más avanzada de formación, en la Beit Midrash, la casa de estudio. Aquí el estudio se volvía más profundo y exigente. Ya no se trataba solo de memorizar la ley, sino de debatirla, interpretarla, comprender sus implicancias. Los jóvenes estudiaban la Misná, las enseñanzas orales que más tarde serían recopiladas en el Talmud. El método era el diálogo. Los estudiantes se sentaban en pares o en grupos pequeños y analizaban cada palabra, cada interpretación, cada diferencia de opinión entre los sabios. El estudio era activo, dinámico, incluso apasionado. Discutir no era señal de desacuerdo negativo, sino parte del proceso de comprensión. Cuanto más profundo era el análisis, mayor era el respeto por la palabra. En este punto, el rol del rabino se volvía esencial. El rabino no era solo un maestro de información, era un guía espiritual, un sabio, un intérprete de la ley y un modelo a seguir. No enseñaba desde una tarima distante, sino que caminaba con sus discípulos, les hablaba mientras recorrían caminos, comían juntos, compartían la vida. Este estilo de enseñanza era profundamente relacional. Los discípulos absorbían no solo el conocimiento del rabino, sino también su manera de vivir, su carácter, su manera de orar, de juzgar, de actuar. Por eso no sorprende que Jesús de Nazaret fuera llamado Rabí por sus discípulos. Él seguía esta tradición, enseñaba con autoridad, con cercanía, y muchas veces a través del diálogo y la parábola, como lo hacían los rabinos de su tiempo. Ahora bien, quiero aprovechar este momento para invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Si estás disfrutando este recorrido por la historia y quieres seguir explorando cómo se transmitió la fe, cómo vivían los personajes bíblicos, y cómo podemos aplicar hoy esas enseñanzas, entonces este es tu lugar. En Palabra Viva, Biblia y Fe hablamos precisamente de eso, de cómo la palabra de Dios ha sido viva y eficaz en la historia, y cómo sigue transformando vidas hoy. Si te interesa profundizar en temas como el sistema educativo en tiempos de los rabinos, los contextos culturales de la Biblia, o la vida de los grandes personajes bíblicos, entonces suscribirte es el siguiente paso. Además, al hacerlo, estarás apoyando este proyecto que busca traer luz y verdad a quienes desean conocer más. Así que no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana para que no te pierdas nuestros próximos videos. Volviendo al tema, es importante destacar que el estudio en tiempos de los rabinos no terminaba nunca. Aprender la Torá no era una etapa de la vida, sino una vocación de toda la vida.
El ideal del judío piadoso era seguir estudiando incluso en la vejez. De hecho, los más grandes sabios seguían discutiendo temas legales, éticos y espirituales hasta sus últimos días. El conocimiento no era estático, era una fuente inagotable. Y esa actitud hacia el estudio no solo formaba intelectuales, sino verdaderos discípulos de Dios. Otro aspecto crucial de este sistema educativo era la comunidad. El aprendizaje no era solitario, no se hacía aislado. Siempre era en grupo, en comunidad, en diálogo. Esto fortalecía los lazos sociales, generaba una identidad común y protegía al pueblo contra la asimilación cultural. En tiempos de persecución o exilio, el pueblo judío conservaba su identidad a través de la educación. Donde quiera que fueran, llevaban con ellos la Torá y la enseñaban a sus hijos. Así, incluso sin templo, sin sacerdocio, sin tierra, seguían siendo el pueblo de Dios. Por último, hay que decir que esta pasión por la enseñanza y el estudio tenía una base profunda, la convicción de que cada palabra de la Torá era sagrada, inspirada y útil para enseñar, corregir y guiar. La educación no tenía como objetivo formar profesionales, sino formar personas justas, sabias, humildes. Por eso, el respeto por el maestro era inmenso, pero también lo era la humildad del maestro. Un verdadero rabino no enseñaba para ser admirado, sino para servir. Enseñar era un acto de obediencia a Dios, un reflejo del amor por su palabra. Todo este sistema educativo no solo permitió la transmisión del conocimiento, sino la preservación de la fe. Fue un muro protector frente a la idolatría, una luz en medio del exilio, y una raíz firme que sostuvo al pueblo judío durante siglos de desafíos. Por eso, entender cómo funcionaba este sistema nos ayuda a comprender también cómo debemos nosotros acercarnos a la enseñanza de la Biblia hoy. No como una obligación vacía, sino como un encuentro con Dios, como una manera de formar discípulos verdaderos, como una comunidad que se edifica en la palabra. Así llegamos al final de este viaje por el sistema educativo en tiempos de los rabinos. Hemos visto cómo el hogar, la sinagoga, los maestros, los textos sagrados y el diálogo constante formaron un modelo que sigue impactando al mundo hasta el día de hoy. Esperamos que este contenido te haya inspirado y motivado a seguir aprendiendo. Si fue así, no olvides darle like, dejar tu comentario contándonos qué parte te pareció más interesante, y compartir este video con alguien que ame tanto la palabra como tú. Enseñar no es transferir información, sino encender una llama. Si hay algo que podemos aprender del sistema educativo en tiempos de los rabinos, es que enseñar va más allá de repetir contenidos o imponer verdades. El verdadero maestro no busca que el estudiante lo imite como un eco, sino que piense, cuestione, se apasione, y finalmente haga suya la verdad. Por eso, si enseñas, ya sea a tus hijos, a tus alumnos, o desde un púlpito, no te conformes con que memoricen, ora para que comprendan, para que vivan lo que aprenden. Usa las palabras no solo para instruir, sino para inspirar. No tengas miedo de las preguntas difíciles, ni del proceso lento. Muchas veces, la raíz que crece más profundo es la que tarda más en salir a la superficie. Y recuerda esto, cada momento de enseñanza es una oportunidad sagrada. Así como los rabinos formaban discípulos con su vida tanto como con sus palabras, tú también puedes ser un instrumento de Dios, no solo por lo que dices, sino por cómo lo vives. Enseñar es plantar semillas eternas. Hazlo con paciencia, con fe y con amor. Gracias por acompañarnos en Palabra Viva, Biblia y Fe. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos las raíces de nuestra fe. Hasta la próxima.